¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a este proyecto de Explorando Génesis. La intención, el objetivo es leer la Biblia desde diferentes traducciones, desde diferentes interpretaciones, desde su lenguaje original y tratar de entender el mensaje que la Biblia tiene para nosotros, lo que podamos aprender de este maravilloso libro que es el libro de Génesis. Ok, Génesis, el nombre procede del griego helenístico Génesis y que puede ser traducido como origen, creación o nacimiento. Es el primer libro de los libros del Tanaj judío y de la Biblia cristiana. ¿Sí? La palabra Génesis es una palabra en griego y es el resultado de traducir la palabra original que es Bereshit del hebreo. Al traducirse al griego, adopta el nombre de Génesis. La primera traducción que se hizo de la Biblia fue al griego y al traducirse a la Biblia, a estos estos libros de la Biblia se les asignó un nombre en griego, que nosotros hoy conocemos como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Sin embargo, originalmente estos libros pues no tenían nombre. Y ese nombre se les dio a partir de las primeras palabras de cada uno de estos libros. En este caso, Génesis comienza con la palabra Bereshit, ¿sale? Y así es como lo tenemos ahorita. Entonces, Bereshit o Génesis forma parte de la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés. Torá no significa leyes o mandamientos, como lo hemos entendido nosotros o nos llegó a nosotros, sino Torá significa instrucciones. Luego entonces el libro de Bereshit forma parte del libro de instrucciones que se le atribuyen a Moisés. ¿Sí? Ok, vamos a leer diferentes maneras en las que se ha traducido Génesis 1.1 o Bereshit, el libro de Bereshit. Y vamos a empezar con la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén lo traduce de esta manera: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La Biblia versión israelita nazarena lo traduce: en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Vemos que es muy similar la manera en que lo traduce uno y lo traduce otro. Vamos a la Biblia textual. La Biblia textual es una de las traducciones más contemporáneas y más depuradas en cuanto a su traducción. Y ellos lo traducen de esta manera: en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Bueno, aquí ya vemos una diferencia, ¿no? Ya así como que resaltan diferencias en cuanto a su traducción. Vamos a apoyarnos también en la Biblia interlineal. La Biblia interlineal no es una traducción, pero nos trae el lenguaje original en el cual fue escrita la Biblia, y para ello toma como referencia a la Reina Valera. Y la Reina Valera lo traduce: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, estas herramientas que estoy tomando están en internet. Tú las puedes consultar por ti mismo y te vas a dar cuenta que, bueno, tenemos aquí lo que es la Biblia paralela. Busca Biblia todo y ahí vamos a encontrar la Biblia paralela. También la Biblia textual la encontramos en internet, lo mismo que el interlineal. Y bueno, hay muchas herramientas que nos van a ser útiles en nuestro estudio de la Biblia. Algo que tenemos que tomar en cuenta antes de iniciar es que al adentrarnos al libro de Génesis, tenemos que saber para quién se escribió este libro. Este libro no fue escrito para nuestra época, ni para el hombre moderno, siglo XXI. No es un libro científico, no es un libro que desarrolle temas de ciencia o que nos hable acerca del orden cronológico en el cual surgieron las cosas. El propósito del Génesis no es hablar al hombre moderno, es un libro que habla al hombre de su tiempo, a la gente de su tiempo, a hombres y a mujeres que vivían en ese tiempo. Se cree que el libro de Génesis fue escrito hace unos 3.500 años, donde no había ciencia, no había telescopio, no había microscopio, no se habían descubierto los elementos químicos, etcétera. Entonces, no está dirigido a gente de ciencia, no está dirigido a gente pues con el nivel de conocimiento que se tiene ahora, sino que está dirigido a un pueblo que se está formando, a una nación que está en formación, que viene de salir
como esclavo de Egipto, que estuvo 40 años en el desierto, que se están formando como pueblo, como nación, y que están rodeados de pueblos idólatras, de religiones politeístas, donde había incluso sacrificios humanos, donde se practicaba la adivinación, la hechicería, etcétera, donde se le hablaba a los muertos, donde se invocaba al sol, a los rayos, a la muerte, etcétera. Entonces, a ese pueblo se le está hablando, a un pueblo que está en ese contexto, rodeado de naciones paganas, rodeado de religiones politeístas, que no creen en el Dios de Israel, que no creen en un solo Dios creador, sino que adoran incluso a los elementos naturales. A ellos se les está dirigiendo el libro de Génesis, ¿sí? El objetivo de Génesis es teológico, su propósito es teológico, es enseñarle a la gente quién es Dios, que ellos no solamente conozcan al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que también lo distingan de otros dioses, de dioses paganos, que exigían sacrificios, que exigían idolatría, que exigían sacrificios humanos, etc. A ese pueblo se le está hablando. Entonces, este debate de que si la ciencia tiene razón, que si la Biblia tiene razón, que no sé, es un debate que no tendría por qué existir. Es un debate no válido, porque estamos hablando de dos cosas que hablan de cosas diferentes. La ciencia habla de hechos científicos, la ciencia indaga sobre teorías científicas, pero Génesis nos habla de Dios. Génesis nos habla de cosas teológicas, de quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación a Dios. Entonces, hagamos de lado este debate ciencia versus religión, porque es un debate que no tiene sentido en ningún aspecto, ¿sí? Porque la Biblia no nos habla, fíjense lo que les voy a decir, y lo voy a resaltar, la Biblia no nos habla de la creación del universo, más bien Génesis. Génesis no nos habla de la creación del universo. ¿Cómo? Si la Biblia nos está diciendo que en principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí nos está hablando del universo. Bueno, vamos a entender más adelante y vamos a darnos cuenta que no nos habla del origen del universo. Génesis no nos habla del comienzo, principio de la tierra o de nuestro mundo. No, lo vamos a entender más adelante. Sí, ahorita pongo como introducción esto nada más para que lo vayas considerando. ¿Sí? No nos habla de la creación del universo y no nos habla del comienzo, principio de la tierra. Génesis, como ya vimos, se ha traducido como, Bereshit se ha traducido como Génesis, pero esta palabra Bereshit es la primera palabra en hebreo y es una palabra muy interesante y ahí es donde vamos a empezar a nuestro estudio, a profundizar. La palabra Bereshit, que es lo que nosotros conocemos como Génesis, es una palabra compuesta, es una palabra que se compone de la preposición de la letra Bet. Bet significa casa, habitación. En el hebreo, las letras también tenían un valor numérico y la letra Bet tiene el valor numérico de 2, o sea que nos habla de dualidad. Esta letra Bet, unida a la palabra Reshit, es lo que nosotros conocemos como Bereshit. Unida a la palabra Bereshit, Reshit. Esta palabra Reshit significa cabeza. Significa primero en lugar, tiempo, orden o rango. Significa cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal o principio. Y procede de la palabra Rosh. Rosh, que significa cabeza, alto, brazo, que básicamente nos da la idea de autoridad, de ser jefe, de ser líder. Entonces, esta palabra Bereshit no es una palabra que nos hable acerca de principio en cuanto a orden cronológico, en cuanto a orden de suceso de cosas, sino que es una palabra que nos habla más bien de rango, de posición, de importancia. Mira, vamos a poner este ejemplo. En una oficina hay un grupo de trabajo de
diversas personas, hombres y mujeres que están enfocados a un proyecto. Sin duda en ese grupo va a haber un líder que va a liderar este proyecto y que va a tomar el liderazgo. Ese líder sería el Reshit, es la cabeza. No significa que llegó primero o que va a terminar primero, significa que está liderando ese grupo. Ese es el sentido de la palabra Bereshit, de estar en la cabeza de. Esta palabra Reshit significa primero en lugar, primero en tiempo, primero en orden o rango. ¿Ya estás captando la idea? No es en cuanto a qué fue primero, qué fue primero, si esto en cuanto a orden de eventos, sino que nos habla acerca de rango o de importancia. Y es porque esta palabra Bereshit lo que intenta es hablarnos del propósito. La palabra Bet significa casa, habitación, y la palabra Rosh significa cabeza, Reshit. Es decir, la cabeza o la habitación es donde se formaron los pensamientos, los proyectos, las ideas, los propósitos. Bereshit, que significa, o Reshit, que significa cabeza. La cabeza es el lugar donde se gestan los pensamientos, los proyectos, las ideas. Esto nos habla de propósito. En otras palabras, lo que entendemos a través de esta palabra Reshit o Bereshit es que la creación tuvo un propósito. No es el fruto de la casualidad, no es el fruto de la evolución accidental, no es el fruto de cosas sin sentido, sino que más bien es el fruto de un proyecto que se gestó en la casa, en la cabeza de Dios, ¿sí? Dios es la causa de todas las cosas. Y esta palabra Bereshit nos habla del propósito por el cual fueron creadas las cosas. O sea, esta creación tiene un propósito. Esta creación tiene un propósito. Y ese propósito es que nosotros conozcamos a Dios. La palabra Bereshit también se entiende, se traduce como el título de algo. Es como cuando, por ejemplo, compras un libro y ese libro que compras es el libro de Geografía 1, por ejemplo. Tú sabes que en ese libro no vas a encontrar poesía, no te va a hablar de mecánica, no te va a hablar de filosofía, no te va a hablar de medicina. ¿De qué va a hablar el libro? Pues de lo que dice el título, de geografía. ¿Sí? Entonces, el título es lo que, digamos, nombran el resto de la obra. ¿Sí? Si yo, no sé, escribo un libro y lo titulo, Historia de Mesoamérica, pues no voy a hablar de vida marina, ¿sí? Me explico. Entonces, de igual manera, la palabra Bereshit es como el título, es como que fija el título, y ese título es creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el propósito, lo que avala es que Dios es creador de todas las cosas. Espero que me esté dando a entender, espero que nos estemos entendiendo en todo esto. La importancia de entender desde el hebreo lo que significa la palabra Génesis o Bereshit, y es, en resumen, que nos dice que la creación tiene un propósito. No es el resultado de accidentes cósmicos, no es el resultado de accidentes químicos, la vida no es el resultado de algo aleatorio, accidental, sino que viene del propósito de algo que fue planeado, que fue proyectado por la mente divina, por Dios nuestro Creador. El libro de Génesis no le habla al científico, no le habla al catedrático, le habla al pueblo para que el pueblo conozca a Dios como su creador, a quien tiene que adorar, pero también nos habla a nosotros para hacernos entender o darnos a conocer que nuestra vida, nuestra existencia tiene un propósito, tiene un sentido. Y bueno, espero que este mensaje haya sido claro y espero que sea de bendición para tu vida. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.